Shalom, o más bien Shabbat Shalom, queridos corderitos del amo. Bienvenidos, estamos en el reposo de Yahweh. Claro, estamos grabando esto pues unas horitas antes de que en nuestra localidad se ponga el sol, porque sabemos que algunos, primero en lo que lo posteamos, se nos van a veces 2 horas. Y segundo, que algunos de ustedes están en Europa, donde ya están en Shabbat. Así que quisiéramos pues que les llegaran estos mensajes a tiempo a los siervos allá también por toda Europa, y en África, que hay 2 o 3, y en Israel, queridos siervos, y en donde quiera que puedan haber, está en Australia. Y mandamos saludos allá de una vez, también a los de América, por supuesto, queridos siervos, los que están en México, en Estados Unidos, en Canadá, por todas las islas del Caribe, por todo el continente suramericano y Centroamérica. Un abrazo Kodesh a todos, queridos siervos. Bueno, ustedes ven, queridos corderitos, que no todo el mundo en este planeta se comporta igual, con un sentido de moralidad y de justicia, igual que ustedes, que son el pueblo escogido de Yahweh. ¿A qué se debe eso, queridos corderitos? A que ellos no han sido llamados ni escogidos y no conocen la ley que tienen que guardar si es que están en Yahshua, el Mashiach verdadero, que no abolió la ley. No tienen la ley, no se les ha dado, no la conocen. Conocerán algo de la ley que deriva de las leyes de su tierra, de las leyes de su país, del gobierno en el cual viven, que tiene leyes. Porque recuerden que todo país, todo reino, toda nación tiene que tener 4 cosas. Un gobernante, gente que se gobierna, ese gobernante las gobierna, o súbditos, ciudadanos. Un territorio y unas leyes. Y muchas veces, por influencia de Noé, que fue postdiluviano, o por influencia de las tribus perdidas de Israel, que perdieron su identidad y su kadushá, pero no todos los aspectos de la ley, no todos lo perdieron. O si no, por la tribu de Judá, que también emigraron y estuvieron en contacto con estos gentiles, a quienes no se les dio la ley, porque la ley no fue dada por ningún pueblo gentil, sino a el hijo de la promesa, a Jacob, queridos, y a su descendencia, los israelitas. Entonces ellos, los israelitas, a través de sus migraciones, a través de sus relaciones, mezclas, matrimonios, pues le hicieron conocer algunos aspectos de la ley a quienes no se les había dado la ley. Por ejemplo, en algunos sitios no asesinan, nos roban, pero no es porque estén obedeciendo la Torah o conozcan que Yahweh tiene un decálogo que prohíbe esas 2 cosas, más 8 más. Simplemente lo hacen, querido. Es más, no saben ni de dónde vino, pero es parte de su cultura milenaria y no lo hacen porque lo consideran malo. Y qué bueno que eso se asemeja a la ley de Yahweh. Pues esas personas que no tienen la ley de Yahweh y que obedecen otras leyes que son similares, o tal vez no sean tan similares, para ellos, eso que ellos conocen como ley, les es ley. Y eso está en la conciencia de ellos. Por ejemplo, en todos los países hay leyes de tránsito, esas son leyes también. Todos saben, queridos corderitos, que los códigos de la ley de tránsito especifican una velocidad máxima bastante bajita si están viajando en zona escolar. Y para una persona promedio que esté cuerda en ese país, sabe que si va a ir al triple de la velocidad permitida por una zona escolar, está haciendo algo, está atentando contra algo sagrado, está atentando contra la ley, podría causar un accidente, la pérdida de la vida de un niño. Y solamente una persona que no esté cuerda lo haría, pero casi todo el mundo bajaría la velocidad intuitivamente en zona escolar para no quebrantar la ley, porque sabe que puede haber un policía más adelante que le recete una infracción de tránsito.
y tenga que pagar una multa, queridos siervos. Así pasa con la ley de Yahweh. Entonces, para todas esas personas, esa ley, hasta las leyes de tránsito, son ley para ellos. Si alguien tiene un accidente por negligencia, un accidente de tránsito, y le causa la muerte a otro conductor de otro vehículo, para Yahweh es culpable de homicidio, queridos siervos, porque para esa persona, esa ley que especificaba no conducir un automóvil borracho, no conducir exceso de velocidad, no salirte de tu carril, no tantas cosas, y lo hiciste, sabes que quebrantaste la ley. Y tú eras consciente de esa ley y por lo tanto te haces culpable de haber infringido esa ley, queridos siervos. Entonces Yahweh va a juzgar a los que no están bajo la ley de Él, a los que no están, que no tienen conciencia de la ley, los va a juzgar por esa ley que intuitivamente ellos conozcan, que en muchos casos se parece a la ley de Yahweh porque tiene mandamientos, tiene prohibiciones. En casi todos los países es pecado, es contra la ley robar, es contra la ley tomarle la esposa a otro, es contra la ley. ¿Qué más, queridos codritos? Bueno, idolatrar no. Pero asesinar, causar daño, robar, todo ese tipo son pecados, son quebrantamientos de las leyes de las naciones. Ahora bien, queridos siervos, los que sí conocen la ley de Yahweh serán juzgados por la ley de Yahweh si la quebrantan. ¿Ven? Entonces, la ley de Yahweh fue entregada al pueblo de Yahweh, al pueblo de Israel colectivamente en Sinaí, en el monte Horeb, después de haber salido de Egipto. Pues, por lo menos, queridos siervos, Moisés subió al monte 50 días después de haber salido de Egipto, y 40 días más tarde bajó del monte con las 2 tablas de la ley en el mes de Tamuz. Pero siempre no hubo ley, y al principio en el jardín del Edén había ley. Presten atención a esto que vamos a decir, queridos coditos, porque se requiere de concentración, tanto de parte de ustedes como de parte de mía, que se los voy a explicar, para que lo entendamos, lo entiendan bien. En el Edén no había sido dada la ley así en tablas de piedra, ni nada que se parezca a Adán y Eva. ¿Por qué, queridos siervos? Porque ellos fueron creados perfectos, igual que todos los ángeles, igual que Lucero al principio. Ninguno de ellos había pecado, ninguno de ellos quebrantaba la ley. Ninguno de ellos conocía el pecado, no había pecado en el mundo, queridos siervos. Y la ley lo que define es el pecado. La ley hace conscientes del pecado que podamos estar cometiendo. Pero si no hay comisión de pecado, no hace falta la ley. Entonces Adán y Eva eran puros, intachables, sin mancha. Hasta que en sí quebrantaron una ley que Yahweh les dio. Los ángeles, los seres angelicales de Yahweh eran puros, eran sin mancha. Estaban dentro de la Torá, estaban guardando la ley, no quebrantándola, queridos siervos. Entonces, todos vivían en el orden establecido, en el orden original establecido por Yahweh en la creación, que estaba toda sometida a Él, toda bajo obediencia, intuitivamente, queridos codritos, instintivamente, como los animales que hacen todo por instinto. Todos, hasta el ser humano, los ángeles por instinto estaban tendiendo a quedarse guardando la ley como la habían estado guardando desde que fueron creados. Nadie le había quebrantado en la creación, en los 7 días de la creación original, en los primeros 7 días. Adán fue creado en el sexto, en el séptimo descansó toda la creación, y ese fue el otro día me equivoqué y dije que por lo menos vemos 2 mandamientos, 2 leyes que Yahweh dio en Génesis. Y los dio
para que el hombre no fuera a olvidar, porque el mandamiento dice, recuerda el día de reposo. El mandamiento, el cuarto mandamiento dado al pueblo por Moisés en Horeb, dice, no olvides el día de reposo, el día séptimo. Recuerda el séptimo. Eso dice, querido codrillo. Es el único que dice, recuerda, no olvides. Ellos lo estaban guardando, pero Yahweh no quería que lo olvidaran, porque si lo olvidaban lo quebrantaban y era entonces pecado para ellos. No lo hicieron, fíjense, Adán y Eva no olvidaron el Shabbat. No olvidaron guardar el séptimo día que Yahweh proclamó como reposo. Y el otro mandamiento que sí les dio, que no comieran del árbol del bien y del mal, ese sí lo quebrantaron, pero fue por influencia externa de un espíritu convertido en maligno de Satanás. Por eso lo desobedecieron. Les cambió, les alteró su voluntad la serpiente a Eva y la hizo caer en pecado. Hasta entonces ellos estaban sin pecado y no había sido dada la ley de no forniques, porque ellos no habían fornicado, no se había cometido fornicación, no se había dado la ley de no robes, porque ellos no habían robado. ¿Para qué se tiene que dar la ley? Hacerlos conscientes de que su pecado robar es contra la ley si ellos no están robando. ¿Sería si acaso contraproducente informarles a ellos de la ley? Sería, por el contrario, adverso decirles no roben a personas que están robando, meterles en la mente algo que no se les ha metido y que no tienen la intención de hacer, y decirles no hagas que esto, robar. ¿Y qué robar? Llevarte lo ajeno. Ya les diste conocimiento. Si le das la ley sin haber pecado, les diste conocimiento. Y ahora el maligno, su propia curiosidad, cualquier cosa puede influir en ellos a que lo hagan, cuando no se les hubiera ocurrido jamás. Si no se les hubiera dado esa ley y decirles no roben, porque ellos no estaban robando, no tienen el menor interés en robar y nunca habían robado, ni iban a robar tampoco, querido. Tendría que venir alguien a decirles, como vino la serpiente a decirle a Eva, con que ha dicho Yahweh que no comas de ningún árbol del jardín. No, solamente del árbol del bien y del mal nos ha dicho que no comamos. Porque él sabe que el día que coman de ese árbol sus ojos se abrirán. Le creó concupiscencia a Eva, le creó el deseo, la curiosidad de ver qué tal resultaban las cosas si ella con su libre albedrío decidía desobedecer y probar del árbol. Nunca se le hubiera ocurrido a Eva hacer eso, ni a Adán, querido codrillo. Entonces la escritura dice que la ley es dada para el transgresor. Allí no había transgresores. No se dio la ley, solamente se dio la ley de este árbol no te lo comas. Era una prueba de Yahweh. De este árbol no lo toques, y el Shabbat reposa en él. Ahí no hubo un no en el Shabbat. En muchos mandamientos dice no asesinarás, no robarás. En el cuarto mandamiento no dice no hagas esto. Dice haz esto. Se dio una instrucción, una ley, pero que dice haz. Y ellos ya lo estaban haciendo desde que fueron creados. Al otro día al otro día Shabbat, fueron creados en el quinto día, equivalente a un viernes. Al otro día Shabbat descansó Adán, el primer hombre hecho por mano de Yahweh. Y ellos anduvieron por ahí, queridos siervos, después de creados Adán y Eva, desnudos. Y no era malo. No era malo, queridos coitos, porque no había sido dada ninguna ley que dijera que andar desnudo era malo, porque andar desnudo no le causaba tentación de fornicar, de cometer actos inmorales. Andar desnudo no les provocaba ese deseo, porque habían sido creados desnudos. Toda la creación, todos los animales andaban desnudos por ahí, y no había pecado en el mundo. Entonces Yahweh no tuvo que decirle
No anden desnudos por ahí, cúbranse porque no había habido pecado. Por lo tanto, no había habido malicia. Por lo tanto, no tenía el hombre que ser hecho consciente de la malicia que tenía si pecó, porque no había pecado. Y podían seguir desnudos toda la vida, sin que eso fuera malo ni le causara ninguna cosa adversa a Adán y a Eva, queridos cielos. Pero después que pecaron, ya ustedes saben que la cosa cambió. Cambiaron muchas cosas, queridos cielos. Yahweh tuvo que dar leyes hasta de cultivo y todo, porque el pecado transvoluqueó toda la creación. No solamente afectó a ellos dos, afectó toda la creación. El orden establecido, el orden completo de la creación se salió de sujeción y pasó de estar sujeto en armonía y en shalom y en fidelidad. Adán pasó a estar sujeto a Satán, el cual hizo un caos y un desorden. Y Yahweh vio como el ser humano se fue deteriorando, estando en ese estado imperfecto y caótico y caído, impulsado por Satán a cometer nuevos pecados. Y Caín cometió homicidio. Caín mató a alguien la primera vez, queridos cielos. Y Yahweh se lo advirtió. Fíjense, le dio la ley que no había sido dada, porque Yahweh le leyó el pensamiento a Caín y le dijo: el pecado está a las puertas, Caín. Estás atentando contra tu hermano Abel. No lo hagas. No lo hagas. El pecado está a las puertas. Vénselo. No seas arrastrado por el pecado. Se dejó arrastrar por el pecado, por su debilidad, por su condición caída, por la envidia y la codicia que a Satán le hizo que sintiera hacia su hermano Abel, y lo mató. Ahora Yahweh tuvo que decirle a los hombres, queridos codritos, a algunos: no maten. Pero eso se lo dijo a Adán y Eva, a sus hijos según los iban teniendo. Ya vieron, recorcholis Adán, dice Eva, uno de nuestros hijos mató al otro. Caín asesinó a mi otro hijo Abel. Eva, esto se está poniendo bien malo. Este pecado que nosotros cometimos se está diversificando, está tomando otros matices, está afectando a nuestros hijos y está evolucionando en otros pecados. Eva, ¿qué hemos hecho? Digámosle a nuestros hijos que no asesinen. Digámosle lo que pasó, que el hijo mayor, el hijo Caín, mató a Abel y que Yahweh lo despreció, que eso es malo, que no lo hagan. Y ahí empezaron a enseñarles a sus proles con sus bocas todo lo que es. Y Caín, porque ¿cómo nosotros nos enteramos? ¿Cómo se enteró Moisés de que ellos comieron del fruto prohibido? Ellos mismos se lo tienen que haber dicho a sus hijos hasta que llegó a oídos de Moisés. Y Moisés fue que lo escribió en papiro. Moisés lo escribió. La ley, todo eso, todo Génesis, todo lo que había transcurrido desde la creación, se daba de boca en boca, pero Moisés fue el primero que lo escribió y lo dejó por escrito. Al pueblo escogido, a los demás, entérense de la boca o entérense a través de nosotros. A las demás naciones, no. Pero cada nación, pues claro, como todos vinieron de Adán y Eva. ¿Qué está pasando con Abel? Todo el mundo quería seguir, pero Abel lo mataron. ¿Qué está pasando con Set ahora? Este es el hijo ahora que sobrevivió, que no mató, ni nadie lo mató. Entonces vamos a ver qué enseña Set. Y Set enseñaba a no matar, queridos coditos. Eva y su padre Adán se lo dijeron y no mató a nadie. Por allá otro después mató a Caín, queridos cielos. Alguien de su descendencia, alguien de la propia descendencia de Caín, afectado por los espíritus inmundos, por las maldiciones generacionales y familiares del pecado de Caín, que fue el homicidio. Y hay una ley escrita que dice que el que mata a sangre inocente, la espada no se apartará de su casa. Así que de su propia casa, de la descendencia del propio Caín, salió el que le habría de dar muerte a Caín a hierro también, violentamente. Y de ahí nació todo ser humano que mata. Salió de ahí, de esa descendencia, con espíritus de homicidio,
que se empezó a mezclar una con otra, una con otra, una con otra, y luego los descendientes de Set también aprendieron a asesinar, y tuvieron descendencias con espíritus de asesinos, con espíritus de fornicarios, con espíritus de robo, con espíritus de todo eso, que los incitaban a pecar. Y Yahweh vio que la ley, cuando la fuera a dar, la tuvo que estar ampliando, porque la diversificación del pecado se había aumentado tanto el pecado, que la ley tenía que estar en aumento. Ya no era solamente guarden Shabbat y no coman de esto. Eran 20,000 otras cosas que antes podían haberlas hecho, pero no las habían hecho. Y como no las habían hecho, no había que decirles: no hagas esto, deja de hacerlo. Hazte consciente que eso que estás haciendo es pecado. Hazte consciente, Adán, de que matar es pecado. ¿Qué el cual yo qué matar? Yo no sé. Pero a Caín sí se lo tuvieron que decir, ¿verdad, queridos codritos? Para que no siguiera matando, y de hecho no hay registro que él matara más nadie. Pero los seres humanos sí, sus descendencias sí mataron, siguieron matando, y hasta el día de hoy miren cuántos matan. Cuánta gente asesina en este mundo, queridos. Asesinan todos los días a miles de personas. Tengan la ley o no tengan la ley, están asesinando, queridos cielos. Entonces, a los perros, a los gatos, a las jirafas, a los camellos, no hubo que darles la ley. Primero, que ellos no quebrantaron la ley. Ellos no fueron los que pecaron en el jardín del huerto, queridos cielos. Ahora fueron sometidos a esclavitud, fueron afectados por el pecado de Adán y de Eva. Por el pecado del ser humano, la creación entera fue afectada, y ya está. Sufre de que se le metan demonios, los pobres animales, que no tienen el raciocinio, el intelecto para repelerlos, para decir: atrás, Satanás. Para decir: no, conmigo no. Se les meten y hacen con esa carne de animales lo que quieren, y son feroces, se matan unos a otros por los espíritus inmundos que tienen adentro, por el problema que hubo, por la contaminación que sufrió la creación animal y la creación vegetal, por culpa del pecado de Adán, que fue el que inició el pecado en el mundo, y entró la muerte por el pecado, queridos cielos. Entonces, algunos dicen: no, pero la ley no fue dada sino hasta Sinaí. La ley no fue dada hasta Sinaí. No, querido siervo. Sí y no. Dirás: la ley en colectivo a un pueblo completo, por escrito, como parte de un pacto, de un compromiso formal, no fue dada a nadie hasta Sinaí. Amén, ahí sí que hay que decir eso. Pero de que leyes independientes, leyes sueltas por aquí y por allá, no hubiesen sido dadas antes, es falso. Sí fue dada la ley, queridos coditos. Por algo le puso Yahweh una marca a Caín en la frente, de que había asesinado, que nadie lo asesinara, porque él quería cortar con el pecado, no que la cadena de pecado se siguiera repitiendo y siguiera afectando generaciones tras generaciones, como ha pasado hasta el día de hoy. Entonces, hoy en día, para salvar a toda esta gente que está cometiendo tanta diversidad de pecados, habría que instruirles de tantas cosas que están haciendo mal, para que se arrepientan y las dejen de hacer y se puedan salvar, queridos. Porque al pueblo de Israel se le entregó la ley. A nosotros sabemos lo que es pecado, más o menos, porque tampoco conocemos toda la ley ni la practicamos, porque no la conocemos. El mundo, imagínense ustedes, que no ha sido dado la ley, ¿cuánto va a obedecer de la ley si ni la conoce? Y se ha oído de la ley, le han hecho creer que la ley eso está abolida, que no está vigente, que es opcional obedecerla, que no es mandato de Yahweh obedecerla. Así le dicen sus pastores y sus líderes de la Gran Babilonia, y así hacen. Entonces, para ellos lo que debería ser pecado, lo que Yahweh llama pecado, ellos lo llaman inofensivo, lo llaman bueno, lo llaman aceptable. Imagínense cómo hay que cambiar esa conciencia. Imagínense cómo hay que predicar a esa gente que no van a entender, ¿saben? Solamente que no tengan los espíritus inmundos que tienen, solamente que estén en el milenio resucitados a cuerpos de carne y sangre, y los espíritus atados
en el abismo por 1000 años, solamente así entenderían que lo que están haciendo es pecar, y que pecar sí es malo y que causa la muerte y la perdición. Pero Yahweh no está tratando de salvar desesperadamente a todo el mundo, a cada persona que ha creado, que está viva, que ha vivido en este planeta ahora mismo. Solamente a su pueblo escogido, queridos Cristo. Y a esos les ha dado la ley y ha hecho un pacto: guardas mis mandamientos y yo te daré esto y haré esto, y tendrás tierra, tendrás abundancia, tendrás comida, no te faltará lluvia, no te faltará aquello, no te vendrán enfermedades, no te vendrán enemigos contra ti, todo lo que dice Deuteronomio 28 y 29 y todo lo que está escrito. Tenemos que ser conscientes de esto. Hubo aspectos de la ley que sí fueron dados antes, cuando ya el hombre estaba pecando, pero antes de Sinaí, antes de que Yahweh hiciera pacto con Israel, aspectos de la ley sí eran conocidos. Si no, entonces todo el mundo hubiera estado pecando, incluso Noé, incluso Abraham, queridos codritos. Y no todos los seres humanos ni del prediluvio ni del postdiluvio pecaban. Enoc era prediluviano y no pecaba. Set, no hay evidencia de que él hubiera pecado. Abel no había pecado hasta lo mataron, no se sabe a qué edad. Pero hasta que murió no había cometido ningún pecado, queridos siervos. ¿Por qué? Porque se mantenía instintivamente bajo la ley. Y por lo menos, pues, no hubo que decir no coman de ese árbol, porque Yahweh quitó el árbol del jardín del Edén y lo cercó con ángeles para que no se le acercaran, y luego lo desapareció de allí. Para que más nadie comiera de ese árbol y no siguiera el pecado abundando en el país, en la nación. Vamos a ver, queridos siervos. Vamos a ver que aquí tenemos pues un poquito más, algunas otras cosillas, queridos siervos. Dice Romanos 2:12: todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, queridos codritos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo en este planeta que haya estado pecando sin haber sido consciente de la ley, y la ley decreta lo que es pecado. La ley hace conscientes de lo que es pecado. La ley te hace consciente de lo que no debes hacer. Entonces, todos los que hayan pecado, hayan hecho lo que no deben hacer, porque no se les instruyó que no lo hicieran, sin la ley perecerán. No tendrán la multa, el boleto, la infracción del policía, no se les da. Porque era como que vivían en un sitio, en un pueblo, en una familia, en un ambiente donde no se sabía que en zona escolar no se podía ir a más de 40 kilómetros por hora. Y a lo mejor todo el pueblo no sabía que no tenía la ley, y ni la policía tenía la ley, ni el alcalde tenía la ley, y nadie sabía que figuradamente en zona escolar no se podía ir a más de 40 kilómetros por hora o qué sé yo cuánto. Como resultado, todo el mundo manejaba 40 kilómetros a 60 kilómetros por hora en zona escolar. Todo el mundo, queridos Cristo. Para Yahweh, manejar esa velocidad en zona escolar es pecado, pero ellos no sabían eso porque la ley no se les había informado, no estaban conscientes de eso, y lo que ellos estaban conscientes era que se podía, que eso no era malo. Entonces no se les castiga porque Yahweh no los ha instruido, no les ha dicho eso es malo, no lo hagan, para que si lo hacen entonces digan, me desobedecieron, los voy a castigar. Ven, queridos siervos, Él es misericordioso, en Él no hay acepción de personas, Él trata equitativamente y justamente a cada persona. Los que están conscientes de la ley y la transgreden, a esos Él sí castiga. ¿Por qué? Según castigó a Adán y Eva, porque les dijo no coman del árbol y comieron, desobedecieron. Eran conscientes que no podían comer de ese árbol,
Se les había dado una ley que lo prohibía. Y comieron. Habiendo sido hechos conscientes que no deberían comer, comieron adrede, con intención, o sea, a sabiendas. Y Yahweh los castigó, queridos. Y entró la muerte, el pecado trajo la muerte, ahora morirían. Cuando iban a vivir, cuando Yahweh quería que vivieran eternamente. Todos los que hayan pecado sin el conocimiento de la ley, sin la ley también perecerán, vivirán así, sin saberlo hasta que se mueran. Y ya se levantan como el perrito, que el perrito pues le dio una paliza al otro para quitarle la comida porque era más fuerte y más grande que el del vecino y él tenía hambre y le quitó la comida al otro, y eso, robar. Eso para tiempos de Adán y Eva no sucedía. Entre perros no había peleas ni cosas así, ni entre ningún animal, ni entre el ser humano. Entonces se mueren esa gente como los perritos, haciendo todas esas barbaridades, pero desconociendo que eso es malo, que eso es pecado. Dice, y todos los que hayan pecado con la ley, bajo la ley, bajo el conocimiento de la ley, por la ley serán juzgados. ¿Qué dice la ley? No robes. ¿Qué tú hiciste? Robaste. Tenías conocimiento de la ley de que no podías robar. ¿Y qué hiciste? Desobedeciste y robaste. Ahora, como tú tenías conocimiento, conciencia del pecado, de eso que no deberías hacer, pero como quiera lo hiciste, vas a pagar, te van a castigar. Te van a castigar. Serás juzgado. Mira, aquí te dije, aquí sabías que no deberías robar y robaste. En el juicio, cuando serás castigado. Y continúa el versículo 13 de aquí de Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh. No son los que nada más saben lo que es la ley. No son nada más, los justos para Yahweh no son los que conocen o tienen conciencia de la ley. Es los que la practican. Los que la obedecen son los justos delante de Yahweh. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Los que cumplen la ley, los que la transgreden, serán castigados, serán juzgados y no justificados. Serán juzgados por la ley que transgredieron, porque la conocían, porque habían sido hechos conscientes de la ley, de que no podían hacer eso y lo hicieron. Pero el que no tiene conciencia de la ley, no tiene conciencia del pecado. Y dice además la Escritura, déjenme ver si lo encuentro, ¿dónde es? Que donde no hay conciencia del pecado, no se impute el pecado, queridos productos. Vamos a ver dónde es, que si lo tengo por aquí. Romanos, miren, aquí mismo, Romanos 5:13, queridos productos. Pues antes de la ley, ¿a quién está hablando él? A convertidos, a gente del pueblo de Israel. Romanos, a gentiles convertidos, a israelitas, a Yahshua. Por medio de Yahshua y del nuevo pacto se convirtieron al Israel del nuevo pacto. Son de la asamblea de los primogénitos de Israel, los romanos convertidos. Así como también lo son los tesalonicenses, los israelitas del norte convertidos, los judíos convertidos, como el propio Saulo, que era de la tribu de Judá, tribu de Benjamín, pero de la casa de Judá, convertido a Yahshua. Son parte del pueblo. ¿Y a quién se le dio la ley? Al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Pues 2000 y pico de años antes de que Pablo hablara estas palabras, pero sigue estando vigente, miren para allá. Sigue estando vigente desde que se le dio a Moisés, queridos codritos. Y dice, antes de la ley, antes de que fuera dada la ley ampliada, completa a Israel, que fue quien le fue dada así, a ninguna otra nación se le entregó la ley, queridos cielos. Sodoma y Gomorra no tenían la ley, estaban cometiendo pecados espantosos, porque eran arrastrados por Satanás. Ellos no tenían conciencia de la ley como para decir hasta aquí llegamos. No, porque la ley dice que eso es pecado.
hermanos de Sodoma, hermanos de Gomorra, no cometan actos de bestialismo, ni de homosexualismo, ni de lesbianismo, porque eso es abominable, porque la ley lo dice, no podían hacer eso, no podían resistir, porque no conocían la ley, no les fue dada. Y Yahweh los destruyó sin el conocimiento, la carne, esa carne se las destruyó. Pero en el juicio se levantan los espíritus, y como ellos no se... Y Yahweh dice, ustedes van a ser juzgados por los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque ustedes conocen la ley y la están quebrantando. Aquellos no se les advirtió, aquellos no se les dio la ley, no sabían y pecaron, y yo los destruí. Y en el juicio se van a levantar, Yahweh, nos destruiste a nosotros sin darnos aviso, sin hacernos conscientes de lo que estábamos haciendo. Yahweh, nos destruiste, nos quemaste, nos lanzaste fuego, nos eliminaste todas nuestras ciudades, y nosotros no sabemos lo que era el pecado. Mira esta gente tuya que tú les has dado la ley. Mira tu pueblo que les diste la ley y lo están quebrantando. Tú les diste conocimiento a ellos, Yahweh, tú no puedes salvarlos a ellos, porque ellos tú les diste conocimiento de la ley y la están quebrantando. Así que nos salvas a nosotros y a ellos. O si nos destruiste a nosotros, los tienes que destruir a ellos también, porque tú eres un juez justo. ¿Y qué Yahweh va a hacer, queridos siervos? Tendrá, dice, más misericordia sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. Más misericordia va a haber hacia aquellos que no conocían, que Yahweh no les instruyó y los destruyó, que para los que conocieron y desobedecieron y están desobedeciendo, queridos siervos. Vamos, su justicia es grande y su misericordia también, pero si el que está pecando se arrepiente, el que está transgrediendo la ley, que la conoce, el que le dio la ley Yahweh, que la está quebrantando, si se arrepiente, Yahweh lo perdona, queridos siervos. Yahweh lo perdona. Deje de robar el que está robando, deje de fornicar el que está fornicando. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Obviamente, todo el mundo era pecador. Antes de la ley no se le había dado a ningún pueblo, a ninguna nación. Las naciones del mundo, ninguna, individuos nada más tenían la ley. Individuos, queridos codritos. Hombres justos como Enoc, como Job, como Abraham, como individuos, no pueblos completos. No había sido dada la ley así como ahora una nación para que la divulgue y para que convierta esa nación, Israel, convierta a las demás naciones por medio de la ley que es santa, justa y buena. Eso nunca había pasado. Entonces, ¿qué pasaba en el mundo? Pues antes de la ley había pecado en todo el mundo, queridos codritos. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Cuando no ha sido dada la ley, el pecado no se imputa. Aquí tienen esto de bueno los habitantes de Sodoma y Gomorra. A ellos no se les dio la ley. Ellos no tenían Levítico 18, donde dice que todas esas abominaciones sexuales que ellos hacían eran pecado. No tenían ley. Pero pecaron. Sí, era pecado lo que hicieron, pero como no estaban conscientes, Yahweh es misericordioso, porque Yahweh no les había dado la ley y no les va a imputar el pecado, no los va a culpar, queridos corderitos. Vivieron sin la ley y sin la ley murieron, pero el que vive con la ley y no la cumple será juzgado. Será juzgado. Los de Sodoma y Gomorra no serán juzgados adversamente porque no se les dio la ley. La quebrantaron sin conocerla, sin estar sin ley, sin haberle sido dada la ley. ¿Entendemos, queridos siervos? Dice, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Si no se ha dado la ley, no hagas esto. No robes. Y tú robas. Robaste eso. Y te dicen, ¿qué hiciste? No puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué hice? Tomaste eso ajeno, eso es robar. ¿Qué es robar? Yo no sé. Nunca nadie me dijo que eso no se podía tomar. Aquí todo el mundo toma eso, lo que necesita de quien sea lo toma. ¿Sí? Pues eso es pecado. Eso en Israel es pecado. Pero eso no se puede hacer. Aquí sí. ¿Y que ustedes hacen como que es pecado?
Nada, no te preocupes. Tú no conoces la ley, tú no sabes ni lo que estás haciendo. Estás pecando, pero no lo sabes. No saben, queridos codritos. El enemigo los tiene confundidos, engañados, y Yahweh no les da la ley a todos, porque saben que puede pasar. Si Yahweh le da la ley a todo el mundo, como está el mundo de engañado, la van a transgredir y se van a perder. Entonces van a estar conscientes de lo que es el pecado y lo van a estar cometiendo, y Yahweh los tendría que matar, y Yahweh no los quiere matar. Yahweh prefiere que vivan como pecadores y se mueran como pecadores sin ley, para cuando venga Mashiach los resucita cuerpos y los mete en el reino a ser instruidos y se hagan allí conscientes de lo que es el pecado por medio de la ley, porque los espíritus engañadores van a estar atados por 1000 años y no los van a poder engañar más y se van a salvar. Eso quiere Yahweh. Déjalos así, déjalos en ignorancia, déjalos así, no les digas la ley, porque la van a desobedecer y es detrimental, es peor, porque se pierden, los tendré yo que juzgar si les damos la ley. Por eso Yahweh no obligaba a nadie, querido codrito, sino que la gente voluntariamente querían entrar al pueblo de Israel y ya sabían que ellos tenían leyes, y la gente voluntariamente, yo quiero guardar la ley como Rahab, yo no quiero ser ramera, yo no quiero fornicar más, yo quiero ser como ustedes, yo quiero estar pura, como dicen que las mujeres de Israel son puras, yo quiero ser así. Y Josué le dijo, vente, hija mía, vente aquí, yo te perdono, Yahweh te perdona. Hazte de nosotros, hazte una de nosotros. Sí, guarda la ley, vas a ser buena, no la quebrantes. Yo sé que tú no la quieres quebrantar, pero tenían que venir voluntariamente con ese ánimo de obedecer la ley. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes venimos a Yon de Yahweh y queremos estar en su quejila y queremos estar en su pueblo con ese mismo deseo sincero de guardar los mandamientos y toda la ley, los preceptos y los estatutos, queridos siervos? Y se ponen a argumentar muchos de que la ley está abolida. Entonces, ¿para qué vienes al pueblo? Se supone que vengas con la actitud de querer obedecer, no de querer que mueras, porque entonces si tú vas a recibir el conocimiento de la ley dentro del pueblo que la tiene, vas a ser juzgado si tú no obedeces a eso. Vas a ser castigado en el juicio, vas a ser juzgado y destruido tal vez, querido siervo, ¿entiendes? No juegues con fuego, hermano o hermana, no juegues con fuego, quédate fuera mejor, quédate allá con los que hacen como tú, que no quieren obedecer, que quieren fornicar, que quieren robar, que quieren engañar, que quieren codiciar, que quieren idolatrar, que quieren quebrantar el Shabbat. Quédense allá afuera, no vengan aquí, porque aquí van a ser conscientes de la ley y Yahweh los va a juzgar. Quédense en el mundo donde no hay conciencia de la ley y tu pecado no se te va a imputar hasta que mueras. Puedes vivir así hasta que mueras, pero si antes de morir se te aclara, si te toca entrar en la gran tribulación y oyes la prédica de los dos testigos que van a estar hablando respecto a la ley, ahí vas a tener que decidir qué hacer, o si no, ya vas a conocer la ley y te va a juzgar Yahshua cuando venga. ¿Entienden, queridos cielos? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley, cuando no ha sido dada. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Miren, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque cuando vino Moisés fue que por fin se dio toda la ley escrita, así, un pacto formal. Aquí está el libro de la ley, toma Moisés, dáselo a mis hijos, dáselo a Israel. Ahora Israel, solamente esa nación, si cumplía la ley, no habría de morir, queridos codritos. Pero si transgredí esa ley, ¿por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Si se te ha dado la ley para que la cumplas, que ya todo el mundo, antes de Moisés,
Desde Adán hasta Moisés, que te dio la ley a ti, pueblo de Israel. Todo el mundo, incluyendo todos tus ancestros, pecaban. Todo el mundo estaba pecando. La muerte estaba reinando desde Adán hasta Moisés y todos iban a morir. Claro, sin conocimiento de la ley, pero iban a morir como quiera. Ahora, para que vivas, guarda la ley. Guarda, obedece los mandamientos que te he dado. Dice Yahweh, se lo dijo a Moisés, aquí están, si viven por esto vivirán. Ahora, un pueblo completo no habría de morir. Claro, sí podía morir la primera muerte, pero era resucitado. Era resucitado espíritu a vida eterna, querido escritor. El plan original de Yahweh, que el hombre viva, que no muera, se iba a cumplir en el pueblo de Israel si el antiguo pueblo guardaba la ley, pero la dejó de guardar y la quebrantó. No importa. No importa. Porque Yahweh les tiene misericordia, les hizo una promesa y una profecía de Ezequiel 37. Y para ellos no era el reino en sí, era una copia, era un mini reinito. Entrar en la tierra de la promesa, resulta que no era la promesa. No era la promesa. Resulta que salir de aquel Egipto no era la salida de Egipto que él quería, que tenía planeada. Resulta que aquel pueblo no era el pueblo que él tenía destinado para salvarse, para entrar en el reposo. Porque tenemos que salir hoy de un Egipto más grande. Somos de un pueblo de Israel más grande por todo el mundo, compuesto de gente de todas las naciones que todos guardan la misma ley. Tenemos que salir de este Egipto espiritual tan gigantesco, queridos codritos, y entrar en una tierra de la promesa mucho mayor. Porque cuando aquellos antiguos israelitas estaban entrando en la tierra de la promesa con Josué, Josué mismo dijo, después que habían entrado, pero falta todavía un reposo para los hijos de Israel, queridos. Dice, está muy bonito, Yahweh, qué bueno todo que entramos aquí a esta tierra, a esta tierrita. Qué bueno que nos salvamos, que no nos quedamos tendidos en el desierto con los desobedientes. Qué bueno tú eres. Pero Yahweh, habías hablado cosas que como que nos faltan aquí. Falta todavía el reposo ese que tú prometiste. Este es el reposo, pero no es el gran reposo. Este no es el reposo en sí. Sabiendo Josué muy bien la escritura, querido codrito. Detalles de la escritura que le indicaban a él. Pues este reposo sí, pero es que el de él es eterno. En el de él vamos a estar nosotros como inmortales reinando sobre las naciones, y eso no habría de ocurrir con el antiguo Israel, queridos codritos. Pero sucederá con el nuevo Israel, con Israel del nuevo pacto que está en Yahshua. Bendito sea. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La gente se moría sin poder escapar, porque la ley, si la cumplen, si se les da y la cumplen, los ayuda a escapar, los ayuda a vivir, les hace posible la vida eterna. Pero si entonces se les da y la transgreden, no solamente mueren la primera muerte, sino también la segunda, queridos codritos. Bendito sea. Así que vamos a seguir tratando con todo nuestro corazón, las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro empeño, de guardar los mandamientos. Yahshua anduvo en la ley, anduvo en fidelidad, guardando los mandamientos del Padre. Y nos limpió y nos entregó la ley y nos dijo, guarden mis mandamientos. Si me aman, guardarán los mandamientos. Y yo guardo los mandamientos de mi Padre. Para mantenernos puros, sin pecado. Es que nos dio la ley, nos hace conscientes. No robes. Sí, ¿cuántas veces Yahweh nos tiene que decir, no robes? Leer ese mandamiento, ¿cuántas veces lo tenemos que leer? No hurtarás, para cumplirlo, queridos cielos. ¿Cuántas veces lo tenemos que leer? Vamos a leerlo 2, 3, 10 veces, las veces que sea, hasta que dejemos de pecar. Pero con esa intención, leerlo, yo lo quiero cumplir. Yahweh, ayúdame. Yo no quiero ser amigo de lo ajeno. Ayúdame, por favor. Yo no quiero ser
fornicario, yo no quiero ser idólatra, yo no quiero ser codicioso, ayúdame por favor. Y Yahweh nos ayuda por su espíritu, querido Codrito. Aunque no tengan el espíritu morando por dentro. El espíritu de Hasatán tampoco lo tienen morando por dentro, porque si no fueran demonios. Pero él sí influye desde afuera, él mete cosas en la mente, él susurra, él tienta, él utiliza a otras personas, él utiliza segundas y terceras personas para sugerir, oye, ¿qué tal si asaltamos a aquel viejo de allí y le quitamos todo el dinero? Vamos a robar un banco, allá robaron uno y lo hicieron así, les resultó. Ese es Satanás hablando, es una persona, pero es Satanás el demonio hablando a través de esa persona, no la oigas. Yahweh te dice, si tú tienes la ley, pero hay un mandamiento que dice no robarás. Pero Yahweh te dice no robarás, el espíritu te redarguye, no lo hagas. Y acabamos a hacer, vente a mi casa esta noche para planificar ese robo. No lo hagas, no, eso es malo, eso es pecado, eso causa muerte. Y si lo haces, entonces te apuntas a otra muerte más. Y si no lo haces, estás en línea para vivir cuando venga Yahshua. No vas a ser juzgado con los pecadores. Vas a ser juzgado con los cumplidores de la ley. No solamente con los oidores, con los cumplidores. Vas a ser justificado por Yahshua, querido siervo. Entonces, si somos justificados por obedecer la ley y castigados por desobedecerla, entonces tenemos que tener buenas obras, las obras de la ley. Tenemos que cambiar nuestras obras viejas por obras nuevas. Nuestras obras viejas eran obras quebrantando la ley. Eran obras de muerte, obras de la oscuridad, obras del reino de la muerte, obras de pecado, malas obras. Ahora buenas obras, obras de justicia, obras en fidelidad, obras derivadas de guardar la ley. Sí, somos justificados por obras, pero claro, ese no es nuestra primera justificación, no es el primer criterio que Yahweh utiliza para justificar a los suyos. Somos justificados por la fe. Tenemos que tener fe, oigan bien, fe de que Yahshua, aún habiéndonos dado a nosotros la ley, aún nosotros quebrantando la ley, por ignorantes, porque todos los días se peca por ignorancia, porque no conocemos toda la ley, no somos perfectos, ni sabiondos, no somos omnisapientes como Yahweh. Y pecado no es solamente transgredir lo que Él dice no hagas, es dejar de hacer lo que Él dice haz, lo que es bueno. Si lo dejas de hacer también se cuenta como pecado. Tenemos un abogado que nos perdona eso y tenemos que tener fe en que Él lo hace. Porque le podemos decir delante del Yahshua, así lo hice, es verdad, y no te lo niego. Es verdad, yo conocía la ley y lo hice. O no la conocía y lo hice. O no me fijé que esta persona necesitaba mi ayuda y no la ayudé. Pero tú sabes que yo no soy así. Tú sabes que mi intención hubiera sido ayudarlo, pero estaba yo con una compañía, estaba yo con niños, estaba yo con gente que se estaban muriendo de la sed. Me tuve que ir de allí, no me pude quedar a ver que esta persona que estaba deambulando por la calle necesitaba. No pude, lo pensé cuando regresé, no estaba Yahshua. Perdóname porque sí me duele no haberlo hecho, pero mira las circunstancias, no lo hice por gusto, yo hubiera querido hacerlo, pero las circunstancias fueron demasiado abrumadoras y no pude. Y tengo fe de que tú me vas a perdonar, tú no me vas a matar por eso, tú no vas a juzgar y me vas a mandar al lago de fuego por eso. Como algunos hermanos quieren, querido Codrito, que quieren culpar a uno de todo, como si uno hiciera todo así en rebelión, como si uno hiciera todo a conciencia y de maldad, querido Codrito. No son capaces de tener misericordia de una persona enferma, de una persona moribunda, de una persona que le falla la mente, querido Codrito. Imagínense los ancianos, queridos siervos. También los van a condenar porque no pueden salir a ver a una persona y no la pueden ayudar, no pueden ni gritar, no pueden ni hacer, que no tienen dinero, lo que sea. Hay personas malas, los demonios son así, no se dejen dominar ni engañar por demonios. Eso no es verdad, no pueden, nada los puede separar a ustedes del gran amor que es en Yahshua HaMashiach, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo eterno, ni nada, querido Codrito. No podrán jamás separar del amor que está en nuestro amo Yahshua, y eso es una garantía porque es una promesa de él.
Entonces ahí ven, queridos siervos, ahí ven eso, ese texto de Romanos 5, 12 y 13. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, oigan bien lo que le estaba diciendo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, aunque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y no podemos pecar porque la Escritura lo dice. Entonces, ¿qué pasa? La ley no es necesaria y justa y requerida, porque por la ley viene el conocimiento del pecado y no podemos pecar más, porque Yahshua dijo, vayan, ve y no peques más. Cuando dice Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es independientemente de la fe que él está hablando. Él está hablando aquí de los que estamos en la fe en Yahshua y de judíos que no tienen la fe en Yahshua ni creían en él y querían ser justificados únicamente y exclusivamente por la ley. Como los del antiguo pacto, no tenían a Yahshua, no andaban por fe y no pudieron ser justificados por la ley, porque la ley es demasiado grande, requiere de demasiada perfección para poderla cumplir toda, porque es espiritual y nosotros carnales. Y si no tenemos el espíritu dentro, no hay oportunidad de que nosotros podamos guardar la ley perfectamente. Solamente Yahshua, porque él tiene la plenitud del espíritu, lo dice la Escritura. Él era como Yahweh en carne. Y Yahweh jamás va a pecar, queridos corderitos. Pero pudo haber cedido a Siria. Satanás le dice, te pico en pedacitos, te tajeo, te torturo ese cuerpo que tienes, Yahshua, si tú no me obedeces, te mato. ¿Podría Yahshua pensar, cómo aguantaré? ¿Aguantará mi cuerpo tal dolor, tal aflicción, tal castigo, tal tortura? A nadie le gusta, eso no es bueno. Pudo haber dicho no. Pudo haber dicho no, yo te adoro, Satanás, con tal de que no me mates. ¿Ven? Pero él no lo hizo, querido Cristo. Él dijo que me torture, que me aguanto, tengo cuerpo que me va a doler, que él le daban catarros, él experimentó todo. Y dijo, no importa, por amor a mis ovejitas, por amor a mi Padre, que me mate. Yahweh, dame fuerza para aguantar. Porque mi espíritu puede, mi espíritu quiere, pero mi cuerpo se desborona, mi cuerpo, sosténme por favor, porque mi cuerpo no resiste estas cosas. Ni nosotros tampoco, queridos cielos. Pero él nos sostiene. Por la ley viene el conocimiento del pecado, queridos cielos. Bueno, ahí tenemos eso. Piezas muy importantes del rompecabezas. ¿Cómo no, queridos corderitos? ¿Cómo de que no, queridos corderitos? Entonces, vamos a ver acá. Antes de la ley había pecado en el mundo, recuerden. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Romanos 7:7, ¿es pecado la ley? Para los que dicen que es mala, de ninguna manera es pecado, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Él codiciaba y no se estaba dando cuenta. Se concentró, agarró la escritura así, agarró la Torah, leyó las palabras, no codiciarás. Los ángeles codiciaron, este codició, el rey tal codició, Nabot, la viña, Acab, Jezabel, pecado, muerte, es otra cosa. Eso he estado haciendo yo, codiciando el lugar más importante entre los fariseos, haciendo malcahuete de ellos, matando a los creyentes. ¿Qué es lo que yo pretendo? Yo no hubiera sabido lo que estaba haciendo si ahora sí por el Espíritu conozco lo que dice la ley y la quiero cumplir. Yo no quiero codiciar más, yo no quiero quebrantar el pecado, ni ese ni ninguno de los otros 9. Ven, queridos, y empieza a haber una conversión en la personalidad de ella, una conversión, una transformación, una renovación por el Espíritu de la mente y del corazón y del espíritu del apóstol Pablo y de todos los que son convertidos a él. Alamo Yahshua. Una cosa que el ser humano no puede hacer.
Entonces, querido Codrito, vamos a otro, sí, vamos a llegar a, que Yahweh los bendiga. Vamos inmediatamente a ejemplos antes de la Torah, antes de Moisés, antes de que la Torah fuera dada, para que vean que sí había la ley.